Canal Altavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Copesantos RL. Hoy viernes 15 de marzo del año 2019, les saluda a su amigo el licenciado José Aquiles Mataporras y me acompañan, además de nuestro invitado especial de esta noche, el licenciado Federico Campos Calderón, penalista destacado de este país, el doctor Jorge Roldán Villalobos. Doctor, buenas noches. Buenas noches, don José Aquiles, Roy, don Federico, un gusto tenerlo por acá. Buenas noches, amigos televidentes y radioescuchas. Licenciado Roy Naranjo Abarca, buenas noches. Buenas noches, don Aquiles. Buenas noches, doctor. Por supuesto, al licenciado que nos acompaña hoy, que sé que va a ser un programa de mucho provecho, y a todas las personas que nos siguen cada viernes a través de la televisión y la radio. Don Federico, muchísimas gracias por estar acá. Buenas noches. Yo encantado, muchas gracias, don Aquiles, por fin se nos hizo haber venido acá, que yo quería también hace mucho tiempo hacerlo y muy feliz de compartir. Y hace más de 3 meses que estamos hablando de esta tierra tan linda, ¿verdad? Estas agendas son complicadas, ¿verdad, Federico? Sí, bastante. Bien, como es nuestra costumbre, vamos a hablar de salud con el doctor Jorge Roldán Villalobos. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas personas han escuchado hablar de los famosos pólipos, pero a veces no saben de qué se trata. Tenemos unas imágenes para que puedan observar. Un pólipo es un crecimiento exagerado en una parte del cuerpo, se da en las mucosas que recubren ciertas zonas, la boca, la faringe, el estómago, el recto, en útero. Hay muchos lugares donde pueden presentarse pólipos, usualmente los más problemáticos son a nivel uterino, a nivel rectal y a nivel nasal. Hay dos tipos de pólipos, hay pólipos que son cancerígenos, otros que no lo son, pero la única forma de saberlo es observando al paciente. Las complicaciones es que se puede desarrollar cáncer, pueden sangrar o pueden obstruir. Un pólipo, como pueden observar en las imágenes, es un crecimiento en forma como de una gota sobre la mucosa, y hay que estar muy pendientes. Entonces, todo paciente que tenga algún tipo de sangrado anormal a nivel uterino, que no sea hemorragia menstrual o sangrado con las heces, tiene que hacerse estudios. Lo mismo las personas que tienen problemas para respirar por alguno de los dos lados de la nariz. Ya para terminar, el tratamiento se puede dar ya sea una cirugía grande, dependiendo del pólipo y en dónde esté. Se puede hacer electrocauterización para cortarlo, o también con crioterapia, que es con nitrógeno líquido. Así que ahí se las dejamos. Estas imágenes las van a poder observar también en la página de Clínica Roldán de Facebook, o en la página del programa Hablemos también en Facebook. Por si quieren alguna información, nos pueden contactar por ahí. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a economía con don Roy Naranjo Abarca, licenciado. Gracias, don José. Se publicó ya la canasta básica con todo el tema del IVA, compañeros, y 29 productos salen de canasta básica. O sea que estos 29 productos que anteriormente eran exentos y que con este cambio pasaban al 1%, salen de la canasta básica, entonces hay que pagar el 13% sobre esta lista de los 29 productos que salieron de canasta básica. Igual hay algunos que ingresan, pero vean qué interesante. Por ahí tenemos una imagen, una lista de algunos de los nuevos productos que se agregan. Son algunos productos que uno diría, por ejemplo, el chiverre, la horchata, el pinolillo, naranja agria, bananos verdes, gelatina en polvo, ¿verdad? Lotitao. Exacto. Que uno diría, pucha, pareciera raro, ¿verdad?, quitar algunos productos que diríamos que los costarricenses estamos más habituados a consumir, como es el caso de los atunes, que los atunes salieron de la canasta básica. O sea, a partir de ahora, pues estos van a tener un 13%, lo que quiere decir que van a, obviamente, a ser más caros. Y es que esta consideración, porque ayer precisamente que hablábamos con alguien de este tema, me decía que quién establece la canasta básica. Bueno, esto recordemos que el INEC hace
a través de sus censos, realiza este tipo de estudios y determina cuáles son los productos que mayormente consumen o la mayor cantidad de población costarricense consume, y en base a eso fue que lo definieron. Pero entonces, esto es importante tanto para las personas que los consumimos como para los comerciantes. Entonces, para que vayan tomando nota, para que busquen esa lista y hagan los ajustes correspondientes antes del mes de julio. Pues de mi parte está muy bien la arroz ditado, porque don Osvaldo lo hace muy bien, Osvaldo Sí. Sánchez, y siempre nos sirve gallitos de arroz ditado. Entonces, al estar dentro de la canasta básica no tiene que pagar más caro por el arroz ditado, nos Así puede es. complacer más. Así es. Bueno, todos estos cambios se van a ir dando, paulatinamente van a tener información al respecto. Todos tenemos que irnos preparando para julio, que empiezan a regir las nuevas disposiciones tributarias de Costa Rica, y algunas personas están muy preocupadas al respecto, pero bueno, poco a poco nos iremos acomodando a lo que se pretende desde el punto de vista tributario, y ojalá que sea para bien del país. Los delitos contra el honor los protege o los regula el Código Penal costarricense, y a raíz del uso de herramientas tecnológicas, redes sociales, Facebook, WhatsApp, todo lo demás que se utiliza actualmente, muchas personas han osado de forma indiscriminada atacar en el honor o el honor de muchas personas, diciendo cosas improcedentes contra ellas. Incluso aquí en la zona de Los Santos se habló en campaña por redes sociales mal del señor presidente de la República, dándole calificativos que no corresponden, de otras personas, de doctores, de diferentes profesionales. Y eso pues realmente genera un malestar, y muchas personas no saben cómo actuar para protegerse de ese tipo de ataques. Y entonces algunos las dejan pasar, otros no las dejan pasar. Nosotros hemos visto en el tiempo que el licenciado Federico Campos, que es un connotado penalista costarricense, ha estado llevando casos muy importantes en este país. Incluso aquel caso del médico que acusó a una diputada, ¿cómo se llama? Doña Ivonne Núñez. Doña Ivonne Núñez, que Federico fue el defensor de doña Ivonne. El médico tuvo que retractarse, creo que también fue por redes sociales que hizo los comentarios. Sí, en Facebook. En Facebook. Y esto pues con don Federico, que es una experta en materia. También queremos hablar de algo que está en boga, está en moda, son los abusos o los delitos sexuales que están cometiendo, o que ha cometido mucha gente que está cerca de la iglesia, porque no podemos hablar de todos. También pastores de ciertas religiones. Incluso hoy concluyó un congreso de obispos en Costa Rica, en donde sacan noticias al respecto y quieren tomar cartas en el asunto para prevenir que muchas personas sean afectadas de por vida con un abuso sexual. Y estos temas pues hay que tratarlos con expertos, desde luego, como es el caso del doctor Federico Campos Calderón. Así es que, Federico, nuevamente muchísimas gracias por estar acá. Hace bastante tiempo hemos planeado este programa, cuestiones de agenda, pero bueno, hubo un espacio, y así que muchas gracias, don Federico, por estar aquí con nosotros en Hablemos. Muchas gracias, otra vez nuevamente, muy contento, repito, de venir a esta tierra tan hermosa, ¿verdad? Yo soy amante del café, y el mejor café del mundo está aquí en esta zona. Y bueno, feliz y encantado de compartir con los televidentes aquí de Altavisión. Bueno, ahí están los temas, don Federico. Temas del honor contra el honor se dan mucho actualmente, ¿verdad? Y mucha gente no sabe cómo proceder, o sea, que le dicen una tontera por Facebook, no sabe qué hacer, a dónde tiene que ir, qué pruebas debe aportar para denunciar a esas personas que de manera irracional o desmedida pues atacan el honor de muchos costarricenses. Sí, bueno, en la última década se ha puesto lamentablemente de moda, ¿verdad?, que las personas tengan que recurrir a las redes sociales o recurran a las redes sociales para insultar, ofender, calumniar,
a hacer todo tipo de manifestaciones o de expresiones que pueden eventualmente dañar el honor de una persona. Pero que lo pueden dañar no solo porque haya una comunicación directa, que sería un insulto, ¿verdad? Directamente hacia una persona, sino que además, como las redes sociales tienen la situación particular por el tema de la tecnología de internet, de que pueden hacer virales y llegar a muchísimas personas, a cantidades de personas que ni siquiera las podríamos eventualmente imaginar, y ya no solo en el país, sino en cualquier lugar del mundo. Obviamente eso pues también podría llegar a trascender de una manera tal que el honor ya no es solo directamente el insulto que recibe la persona, sino a quienes llegue, lo cual va a graduar o a hacer que la ofensa sea gradualmente más grave, y así también las eventuales indemnizaciones que se soliciten. Entonces, las penas son las mismas que tiene el Código Penal, desde luego, ¿verdad? Puede ser más gravoso el tema civil, el tema económico. Sí, y eso es importante, porque bueno, no todo el mundo sabe, y las personas que lo saben se agarran de eso para eventualmente insultar o ofender. Los delitos contra el honor, que ya vamos a hablar de cada uno de ellos, los delitos contra el honor tienen penas de 10 multa. Entonces la gente dice, bueno, como no hay pena de prisión, no hay riesgo de prisión, entonces no me importa decirle lo que sea, dañar el honor de esta persona, y al final de cuentas no voy a ir a la cárcel. Eso es cierto. Sin embargo, bueno, cualquiera de las formas en que se dé una ofensa que afecte al honor, que ya vamos a decir básicamente cuáles 3 o 4 son las principales, no significa o ciertamente no va a ir a la cárcel, pero sí puede significarle una indemnización bastante alta, y eventualmente otras obligaciones, como por ejemplo publicar una retractación en un medio o un periódico de circulación, puede ser nacional o local, en la zona de Tarrazú, por ejemplo, ubicándonos acá, o inclusive hacer la retractación o eventualmente la sentencia, si la persona no se retracta, la sentencia eventualmente condenatoria en un medio similar. Entonces, es importante... Como una que tuvo que hacer don Juan Diego Castro a favor suyo. Sí, Juan Diego Castro estuvo durante 2 o 3 años calumniándome, difamándome, injuriándome, y yo le presenté una querella y él se retractó, y la retractación la publicó el periódico La Nación. Un ejemplo de yo o de mi persona como víctima, ¿verdad? Y yo tuve que recurrir a los medios legales para de alguna manera restablecer mi honor. Son básicamente 4 las formas que quiero mencionar cómo se puede dañar el honor. Y la gente siempre escucha, ¿verdad? Injurias, calumnias, difamación, y la gente repite como loritos, ¿verdad? Injurias, calumnias, difamación, y no todo el mundo exactamente sabe. Pero es importante que la gente sepa sepa qué atenerse y sepa cómo ir y denunciar esto. Las injurias son las ofensas directas, las ofensas que yo le digo a otra persona cara a cara. Y se lo puedo decir directamente cara a cara, o se lo puedo decir directamente a través de un WhatsApp, a través de una comunicación en Facebook, y decirle, fulanito de tal, vos tal cosa. Sos un sinvergüenza, sos un ladrón. Por ejemplo, sos un ladrón. Entonces estoy haciendo la comunicación directa, pero además, si por ejemplo yo le digo a una persona, sos un ladrón, y es una atribución falsa, hay otro delito ahí sumado, que es la calumnia. La calumnia es la atribución falsa de un delito. Y además, si lo hago en un medio o en una red como Facebook, que es, ya sea para mis contactos o con una publicación que sea de acceso público de todos, porque cualquiera podría verla en Facebook, o aún así una cantidad de gente masiva que son mis contactos nada más, que pueden ser 5, 10, 2.000, 3.000 contactos o amigos que yo tengo en Facebook, amigos entre comillas, ¿verdad? Porque no son realmente amigos. Entonces ahí además se está adicionando una difamación, que ya es el insulto hecho público o masivo. Entonces repito, en una sola línea yo podría cometer los 3 delitos. Mira, fulanito de tal, con nombres y apellidos, Carlos Pérez Mora, espero que nadie se llame Carlos Pérez Mora en la zona. Carlos y si Pérez alguien se Mora, llama, que estamos, eso es un ejemplo, nada más. Sí. Sos un grandísimo ladrón, un estafador, y lo publico en Facebook. Entonces, injuria, porque lo estoy diciendo directamente a Carlos Brenes Mora; la calumnia, porque estoy haciéndole una atribución falsa a un delito; y además difamándolo, porque lo estoy haciendo masivamente, ¿verdad? Bien, vamos a ir a una pausa, don Federico, muy rápido el Perfecto. tiempo. Vamos a hacer una pausa con los colaboradores del canal, y regresamos hoy hablando sobre los delitos del honor que se cometen por medio de medios tecnológicos. Igual, puede ser Facebook, puede ser WhatsApp, puede ser Instagram. Cualquier de estos medios
Desde luego que también hay otras formas de cometer estos delitos, pero nos interesa en esta ocasión esos porque mucha gente consulta al respecto. Vamos a la pausa y ya regresamos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por canal Altavisión, canal de Cope Santos RL, y también, doctor, por Facebook. En Facebook, pues en Facebook pueden ver los programas que vamos a ir subiendo poco a poco en una página de CR, esa es nuestra página oficial de Facebook, y también los viernes en vivo a las 6 de la tarde pueden escuchar el programa en la página de internet de Radio Cultural Los Santos. Y los miércoles, a nivel de la zona de Los Santos también, el reprise de este programa de hoy. De la zona de Los Santos y toda la cobertura de Cope Santos, Cable Santos. Bien, estamos conversando con el abogado penalista Federico Campos Calderón. Yo digo uno de los mejores penalistas porque también hay que respetar otros que también tienen un buen cartel en Costa Rica, pero uno de los mejores, de los más calificados. Por cierto, ahorita vamos a poner el número telefónico del licenciado Federico Campos para que la gente lo pueda conocer, el número, y si alguno tiene algún interés en alguna consulta o algún caso específico, pues don Federico estaría nuevamente desde luego a escuchar su caso y a colaborar previo el pago de honorarios con sus servicios profesionales. Bien, don Federico, se está hablándonos de los delitos del honor, ya los definió muy bien, la injuria, la calumnia, la difamación, y usted quería agregar algo más al respecto. Sí, claro. Bueno, mi idea es también aconsejarle a la gente qué hacer, ¿verdad? Entonces, cuando una persona reciba, por ejemplo, un insulto a través de WhatsApp, que puede ser por escrito, podría ser también una grabación que se da mucho, lo primero que hay que hacer es guardar la prueba, ¿verdad? Es tratar de asegurar la prueba, porque inclusive ahora existen las posibilidades que quien lo mandó tiene unos minutos allí de gracia para poder borrarlos, ¿verdad? Y si ya borra la prueba, ya luego no se puede hacer nada a nivel judicial si la persona estaría interesada. Entonces, se llama un screenshot, ¿verdad? Es tomarle una foto dentro del mismo teléfono a la ofensa, en el caso de que fuera por Facebook o que fuera por WhatsApp o cualquier otro medio. Y si la persona no sabe, tiene que correr donde un chiquillo, ¿verdad? Que probablemente un chiquillo de 10, 12 años sepa más que uno hacerlo. Entonces, eso es importante, y es muy importante luego buscar a un notario público. Si la persona decide que esa ofensa, ese insulto, lo va a llevar a sede judicial, buscar a un notario, en ese caso busca a don Aquiles, aquí en la zona, para que le haga la certificación notarial, porque es muy importante, ¿verdad?, que ya eso, cuando se lleve a nivel de prueba, se lleve certificado notarialmente para que haya fe, ¿verdad?, de que eso efectivamente proviene de un Facebook, proviene de un WhatsApp o de cualquier otro medio o red social. Entonces, ya cuando se tiene la prueba asegurada, ese es el primer paso que hay que dar, y casi que hay que solventarlo de inmediato, ¿verdad? Ya la persona ahora sí puede sentarse, consultar al abogado y decirle: vea, ¿usted considera que estos insultos, que estas ofensas son o no son, o configurarían o no una injuria, una calumnia, una difamación, que fue lo que dijimos antes? También la cuarta de la que quería hablar, es la difamación de personas jurídicas, ¿verdad? Que se da mucho también, que a una empresa, que a una marca, que a una clínica, por ejemplo, la insultan, la ofenden. Entonces, como no están diciendo el nombre y el apellido de un profesional, pero sí de una clínica o de un lugar de trabajo. Y lo ubican geográficamente. Y prácticamente no hay duda. O se hace mediante, digamos, indirectas, y las indirectas no caben, no hacen que muchas personas, o una comunidad de personas, o un conglomerado de personas pueda deducir de cuál clínica están hablando, ¿verdad? Porque pueden decir: la clínica que está diagonal al parque de Tarrazú son unos ladrones, solo se jalan tortas, son pésimos médicos, por ejemplo. Y no dicen el nombre ni del médico ni de la clínica, pero todo el mundo sabe de cuál clínica están hablando. Esos se llaman también injurias indirectas o una difamación indirecta. Entonces, en esos casos, evidentemente también se puede proteger el honor de una empresa, de una firma. Entonces, lo que hacemos es valorar la situación, los hechos, eso es lo que hacemos los abogados, y le decimos al cliente: bueno, sí, me parece que los hechos se encuadran y usted trae la prueba, y vamos a hacer efectivamente a darle la palabra a ellos, Federico. Sí. Alguien graba, o sea, yo lo grabo a usted y usted dice: mire, el doctor Roldán es tal cosa. Y yo paso ese audio. ¿Es delito grabarlo a usted porque no le he pedido permiso?
Sí, hay un delito en particular, en específico, que efectivamente le sanciona como delito grabar conversaciones ajenas o conversaciones donde interactúan dos personas y que la otra persona no lo sepa que la están grabando. Y si además yo hago circular esa comunicación, ese audio, estoy ahí adicionalmente cometiendo eventualmente un delito de difamación, porque puedo estar dejando con esa conversación en mal a esa persona. Otra cosa que también quería acotar es que las difamaciones podrían no necesariamente darse solo a través de comunicaciones escritas o de ofensas redactadas con los dedos, ¿verdad? En este caso, sino también a través de imágenes, de fotografías. Es muy usual en los chiquillos, ¿verdad? Los muchachos, y a ellos les aplica la ley penal juvenil también para estos casos, que de pronto en estos albores de la adolescencia, ¿verdad?, se manden fotografías. Entonces, que una chiquilla le mande al novio la fotografía enseñándole los pechos o partes íntimas, y luego ese chiquillo les reproduce o les reenvía las fotografías a otros compañeritos. Desgraciadamente pasa eso, ¿verdad? Para en la sociedad nuestra machista o patriarcal, ¿verdad? Hacerse sentir más hombres los adolescentes y sobre todo los varones, y evidentemente el honor, la imagen de esa menor de edad queda por los suelos. Eso podría significar también aunque sea un menor de edad, una difamación, aunque sea un menor de edad entre 12 y 18 años, ¿verdad? Entonces ¿qué aplica? Puede eventualmente plantearse una querella también por delitos contra el honor, por difamación, y solo que se hace a través de la ley penal juvenil, que es una ley que tiene unos procedimientos distintos a la de los adultos y también unas soluciones, digamos, del conflicto diferentes a las de los adultos, que evidentemente pues lo que se procura es que los menores, por la edad que están de desarrollo, pues hagan conciencia del daño o de la torta que cuando éramos nosotros chiquillos así le llamábamos, ¿verdad?, o de la torta que se jalaron, y puedan de alguna manera pues enmendar y no dirigirse por rumbos equivocados, ¿verdad?, o desviados, si fuera que un hecho de esos los lleva hacia esos caminos. Pero lo importante es que la querella, que es un delito contra el honor y es un delito que se llama de carácter privado, no se puede ir a denunciar al Ministerio Público, sino que solo y únicamente se puede hacer a través de un abogado y directamente a un tribunal de juicio. O sea, tiene un procedimiento especial, ¿verdad?, que efectivamente solo lo tienen los delitos contra el honor. Entonces, cualquier otro delito, ¿verdad?, ya sea de carácter sexual, ya sea un robo, una lesión, etcétera, normalmente lo que hay que hacer es inmediatamente denunciarlo ante el Ministerio Público. El Ministerio Público acoge los hechos, los valora, y si efectivamente, presuntamente constituyen un delito, le da trámite y lo lleva adelante. Pero los delitos contra el honor de los que estamos hablando, la injuria, la calumnia y la difamación, no, sino que el abogado tiene que elaborar una querella, también otra acción que se llama acción civil resarcitoria, que es donde se van a hacer los reclamos de daños y perjuicios. De forma paralela, ¿verdad? De forma paralela, van juntas las dos y se plantean ante un tribunal de juicio. Lo primero que va a hacer un tribunal es convocar a las partes para que se dé una eventual conciliación, un eventual arreglo, pero se supone que en la querella el abogado tiene que tener el cuidado de que como los querellados o los demandados tienen la posibilidad de retractarse, o sea, es un derecho retractarse, y se va a acoger a la retractación. Y muchas veces cuando alguien al calor de una situación lanzó una ofensa, hizo una publicación en Facebook y ofendió el honor de una o de varias personas, lo más inteligente en muchos casos, lo mejor es retractarse. Por eso es que quien plantea la querella tiene que poner más o menos las condiciones en que esa retractación el juez la debería aprobar, y es allí donde uno, como querellante o como acusador, uno lo que hace es decir, bueno, si se va a retractar, porque es su derecho retractarse, entonces que haga una publicación en La Nación, que haga una publicación en La Extra, o que haga una publicación en el medio de Tarrazú, no sé, Tarrazú Noticias, por ejemplo, o el que exista, ¿verdad? O en Facebook, que hagan una ¿no me llamas aquí? En Notivisión, entonces, que eventualmente haga un campo pagado, ¿verdad?, dependiendo de la gravedad del insulto, de la ofensa, ¿verdad? Así sea por medios electrónicos, las redes sociales, o sea también de viva voz, ¿verdad?, porque también muchas ofensas suceden cara a cara, verbalmente, delante de otras personas, y no hay de por medio medios electrónicos, ¿verdad? Entonces, la retractación es muy importante, porque la retractación es lo que de alguna manera a quien le ofendieron el honor le va a interesar que el otro haga, ¿verdad? Que tengan que pasar de alguna manera por la vergüenza de aceptar su error y decir me equivoqué, y de decir lo que dije, lo dije sin intención, y si lo dije al calor del momento, y si afecté el honor de esta persona le pido perdón, por ejemplo. Y eso también le va a significar a la persona hacerse cargo de algunas costas
dinerarias de una indemnización que es mucho menor si la persona no se retracta y quiere ir hasta juicio a defenderse, porque si quiere ir hasta juicio a defenderse y pierde, no solo la van a condenar a publicar la sentencia y además a pagar una suma de dinero que puede ser bastante alta, ¿verdad? Doctor. Ok, tengo un caso hipotético que tiene que ver con algo que está pasando ahora. Tengo una persona que trabaja conmigo, digamos, ok, y esa persona me robó. Okay, yo demostré que me robó y yo lo despedí. Digamos que es un colega que yo contraté y lo despedí. Y al frente otro médico lo contrata. Yo estoy obligado a ir a decirle a esa otra persona, mire, yo a este muchacho lo despedí porque me robó. ¿O qué pasa si yo me quedo callado y dejo que la otra persona lo contrate? Sí, bueno, o es difamarlo, si yo más bien voy y le digo. Sí, ahí es una pregunta muy interesante y es algo que suele suceder, ¿verdad? ¿Podría eso eventualmente constituir una difamación? No así una calumnia, ¿verdad? Porque dijimos antes que la calumnia es la atribución falsa de un delito. Entonces, pero primero, supongamos que esa persona que le robó, usted la llevó a los tribunales y le logró demostrar que efectivamente cometió un delito y la sancionaron por ese delito. Porque si usted cree que le robó o nunca lo denunció a pesar de que tiene pruebas o pues, tiene la convicción de que le robó, tampoco puede usted y decir, ese es un ladrón, porque nunca lo ha sancionado un tribunal. Digamos que se comprobó. Y es decir, digamos que se comprobó y lo sancionaron. Si usted va y le dice eso al colega de enfrente que lo contrató, no está cometiendo el delito de calumnia, pero sí podría estar cometiendo el delito de difamación. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo y se lo digo así a los alumnos en la universidad. Todos saben que la que se para en la esquina, y perdón el ejemplo, no quiero que se me malinterprete, ¿verdad? Respeto muchísimo a las mujeres, pero que todos saben que ella se dedica a la prostitución. Pero eso no significa que yo me voy a parar en una esquina y voy a gritarle a todo el mundo, voy a vociferar, esta que está aquí en la esquina es una prostituta. O sea, puede ser, inclusive el hecho cierto y que todo el mundo lo sepa, pero vociferarlo con la intención de dañar su honor o de exponerla frente a terceros que podrían no saberlo, aunque sea cierto el hecho, puede constituir eventualmente una difamación, ¿verdad? Afecta al honor de esa persona. Y una persona, aunque haya cometido un error de un robo o que esté metida en esa vida, ¿verdad? De la prostitución, no quiere decir que no tiene honor o dignidad que se le pueda eventualmente respetar, ¿verdad? Y tiene derecho al trabajo, en el caso del médico, y truncarle a esa persona su futuro, ¿verdad? Y todas sus posibilidades laborales a través de una difamación, a través de esa forma podría constituir una difamación. Se lo pregunto porque como que está de moda el tema de la Iglesia Católica, entonces todas las investigaciones se están revolcando. Pero ayer salió una noticia en la que el ministro de Educación va a reclamarle al arzobispo de San José que no le informó que un señor que ahora es director de un colegio en Limón había sido cesado de sacerdote por un delito sexual. Tenemos que dejar la pregunta para el siguiente Perfecto. segmento porque vamos a la pausa nuevamente. Está muy rápido el tiempo, Federico. Rapidísimo. Bonito tema y eso pues es lo importante. Vamos a la pausa y regresamos para que don Federico conteste la pregunta del doctor Jorge Roldán, que también es muy interesante, y la que tiene también don Roy, y a concretar temas porque hay varias preguntas y no vamos a poder salir con el programa hoy con el temario que teníamos planteado. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, Canal de Copesantos RL, con reprise los días miércoles a partir de las 6 de la tarde, 7 de la noche, perdón. Se está por primera vez en el mundo ofreciendo un café de Costa Rica de una forma muy novedosa y quiero que nos lo compartan ahí la gente del canal. Esto me lo envió hoy don Ricardo C.R.C. Despil para compartirlo con los oyentes y los televidentes del canal Altavisión, así es que se la podemos poner una cuestión muy rápida. Video especial para ti, Carlos, y el equipo. Costa Rica. Costa Rica. Channel
Rapidísimo. So I'm going to feel really special after this. Underneath. Look at that. Lo que está pasando con el café de Costa Rica en el mundo. Bien, un saludo allá en Santa María de Ota, dice don Ronaldo Porras, uno de los mejores sembradores de aguacate de Santa María de Ota, que está muy interesante el programa. Muchas gracias, don Ronaldo, un saludo para él y toda su familia en Santa María Yo me robo de Ota, que está en sintonía del programa Hablemos. 30 segundos para saludar a don Fernando Portugués, que estuvimos conversando ahora, siempre pendiente del programa, un gran líder comunal, y ahora le está entrando fuerte al tema de la mala atención en el CAIS, que lamentablemente no han querido aceptar una invitación a venir al programa, nadie del Seguro Social, pero bueno, esperemos que estas gestiones que está haciendo la Municipalidad de Tarazú den frutos, ¿verdad? Okay. Tenemos una pregunta para don Federico de parte del doctor, no sé quién de una vez Sí, claro. Tengo una televidente, muchas gracias por estar en sintonía, por supuesto. La pregunta está relacionada a lo que mencionaba don Federico en el primer bloque, respecto a los muchachos, o en el segundo bloque, perdón, respecto a los muchachos. Entonces, ella nos consulta, podría preguntar qué procede, por ejemplo, en secundaria, cuál sería el protocolo con respecto a, bueno, si un estudiante hace un video y lo publica. Ella es educadora, entonces lo está preguntando desde ese punto de vista. Y la mía es, ¿qué pasa si la publicación de esos comentarios ofensivos se hacen en un grupo, pero no me llegan a mí directamente? Qué sé yo, un grupo de trabajo, por ejemplo, que yo sé que lo están compartiendo en WhatsApp, pero a mí no me llega esas ofensas directamente. Ahora vamos con la respuesta, don Federico. ¿Está bien? La del doctor, la de la oyente, la televidente y de don Roy. Okay. Lo que dice la televidente y donde ella menciona el tema del video y lo publica, primero hay que determinar qué es lo que está grabando, ¿verdad? ¿Cuál es el contenido del video? Porque no todos los contenidos son ofensivos, ¿verdad? Suponiendo que fuera efectivamente ofensivo o ridiculiza a una persona o es el típico bullying, ¿verdad? En ese video y lo publica, pues ahí evidentemente puede estarse dando una difamación, también una lesión contra el honor del menor de edad en secundaria y paralelamente, independientemente de las medidas que se tomen a nivel educativo, ¿verdad? Que ya son administrativas, educativas, puede perfectamente... En este caso, los papás también serían afectados. Ellos tendrían de alguna manera el deber en el ejercicio de la patria potestad de ir a poner la denuncia, de realizar las acciones legales, ¿verdad? Y tienen que llevar como prueba el video, ¿verdad? Que para eso también o se mantiene en la red social y se busca a alguien que lo pueda bajar y grabar en un CD o en una llave malla, ¿verdad? Que también los chiquillos en eso saben cómo hacerlo. Pues tendrá que aportar eventualmente el dispositivo, el teléfono, como la prueba. Pero sí se puede perfectamente, ¿verdad? Si el contenido de esa publicación, de ese video ridiculiza a un menor, eventualmente sí puede, por el delito de difamación, plantearse una querella. Okay. En los términos en que lo dijimos antes. Y sí, la pregunta que nos hace también don Roy, en el sentido de que le llega ahí el chisme de que en un grupo se está hablando mal de usted o se están pasando fotografías que eventualmente lesionan su honor, ¿verdad? Porque a veces, qué sé yo, que tengo la nariz muy larga, muy grande o las orejas muy grandes y empiezan a hacer mofa, ¿verdad? Ahora también con los teléfonos se pueden hacer caricaturas, ¿verdad? Que lo que hacen es mofar a una persona y dañar el honor, y eso se convierte en una burla o en un ridículo a través de las redes sociales, y yo me doy cuenta de eso, puedo perfectamente, si uno de los destinatarios de ese grupo me facilita esa publicación o esas fotografías o ese video, y además el notario hace constar que en ese grupo hay 15, 20 personas, aunque el de quien se burla no está ahí dentro de ese grupo, puede perfectamente aportar eso como prueba, pero sí tendría que facilitárselo a una persona porque sí se requiere la prueba, ¿verdad? Y a veces normalmente hay alguien allí que se solidariza con uno y le contó lo que sucedió, sino que además le facilitó las pruebas, y esa persona tendría que ir además como testigo a decir que efectivamente en ese chat o en ese grupo pasó esta burla, ¿verdad? O esta afectación. Ahora, perdón, para agregarle rápidamente a eso, porque muchas personas temen de ser testigos de otras precisamente por el temor a que la persona que inició los comentarios tome medidas en su contra. No procedería, en este caso el testigo no tiene que temer de que la otra persona tome represalias. Sí,
Bueno, es el típico cuento del testigo. El testigo siempre dice, no, es que no quiero que tomen represalias. Muchas veces que simplemente el testigo no quiere ir a las instancias judiciales, ¿verdad? Porque realmente el testigo que dice la verdad y que dice lo que le consta, o sea, que no va a mentir, no tiene por qué correr absolutamente ningún riesgo, ¿verdad? A veces es que la gente no quiere meterse en el problema y estar allí comprometiéndose porque está en el medio de dos personas que probablemente las conoce a las dos y no quiera declarar. Pero en esos casos, inclusive, si la persona no quiere, uno también la puede ofrecer como testigo y los tribunales la llaman a testiguar, quiera o no quiera, ¿verdad? Así se termina enojando como La fuerza. si lo ofreció y si le constan los hechos, los tribunales pueden a través de la fuerza pública traerla a testiguar, ¿verdad? Muy bien, perfecto. La del doctor, ¿verdad? Y la pregunta del doctor, que el doctor nos decía antes del corte, qué pasaba en el caso de que el ministro le estaba reclamando al obispo que por qué no le contó sobre ese padre que había sido cesado eclesiásticamente y que ahora estaba trabajando en un colegio, de director de un colegio, tengo entendido que es. Bueno, primero habría que, el reclamo del ministro tiene que tener el fundamento de que el obispo sabía que después de que esa persona fue despedida, estaba trabajando en un colegio con menores de edad, ¿verdad? Primero tendría que probarlo, que por qué no le dijo algo que sabía, o está diciéndolo popularmente el ministro bateando, ¿verdad? De que el obispo eventualmente lo supiera. Pero en todo caso, aunque el obispo lo supiera, pues él no está tampoco en la obligación de mal informar a una persona que, si bien es cierto, eclesiásticamente le impusieron una sanción y le quitaron los hábitos, entiendo, ¿verdad?, para que no siguiera ejerciendo el sacerdocio, pues la persona tiene derecho a seguir desarrollándose en sociedad y en la vida en cualquier trabajo, ¿verdad? Ahora, no podemos etiquetar de por vida a una persona ni siquiera habiendo sido sancionada penalmente, mucho menos eclesiásticamente. O no podemos tampoco afirmar, aunque nuestros prejuicios nos digan lo contrario, que una persona que pudo eventualmente por temas sexuales haber sido sancionada, los va a seguir haciendo siempre, porque también, lamentablemente, la sociedad en eso es muy dura, y yo entiendo también la sociedad que tengamos cuidado con nuestros hijos. Yo tengo una hija también, obviamente me preocupan esas situaciones, de que una persona que cometió un hecho lo va a seguir haciendo el resto de la vida, ¿verdad? Bueno, no digo que no del todo, pero tampoco eso pues puede truncarle el resto de la vida a una persona e impedirle ejercer cualquier tipo de trabajo siendo mal informada o etiquetada como un depredador sexual, como un agresor o como un ladrón, ¿verdad? Porque eso puede más bien Federico, si hay un perjudicar a delito alguien. que comete un menor de edad contra el honor, podría demandarse civilmente a los padres de él como responsables de ese menor, como sucede con el 1047 en el tema de los responsabilidad en el indigendo de un chofer o un maestro, un educador. Sí, claro, los padres, hasta que el menor de edad no cumpla 18 años, se hacen responsables civilmente de todas los, volviendo a la palabra popular, tortas que se dan de chiquillo, ¿verdad? Entonces siempre va a tener que responder los padres por esas faltas o esos daños al honor que cometan contra otras personas. Desde el punto de vista económico sería, ¿verdad? Entonces, sí, la responsabilidad de los padres es civil, ¿verdad? Al menor se le sanciona eventualmente, y a los padres civilmente se les puede cobrar los daños y perjuicios por los hechos del menor. Por eso es que los padres pues también tienen que cuidar lo que sus hijos hacen, ¿verdad? Doctor. La prensa. Sí, la prensa, ahora que están con ese tema, rebusca. Por ejemplo, hay otro caso de una persona que cometió un delito, también un delito sexual, antes de entrar al seminario. Ahora ni siquiera se ha graduado como sacerdote y ya la prensa dio el nombre de él y lo publicó de lo que había sucedido en el pasado. ¿Esa persona podría entonces demandar a la prensa por publicar algo del pasado de él? Sí, claro, yo pienso que sí, ¿verdad? Ahí puede ser que la prensa no cometa el delito de calumnia, como decíamos antes, porque está diciendo un hecho cierto en el caso de que esa persona haya sido sancionada efectivamente por un delito. No se comete el delito de calumnia, pero sí eventualmente el de difamación, ¿verdad? Y allí hay un tema que podría entrar en discusión, ¿verdad? Que es el tema del interés público. Cuando hay interés público, y en eso los medios de prensa pues defienden de alguna manera la libertad de prensa y la libertad de expresión, pues puede justificarse perfectamente que una persona o un medio de prensa haga una denuncia o plantee un hecho, pero tendría que, por ejemplo, en este caso, no conozco el caso en particular, justificarse los motivos por qué se hizo, ¿verdad? Porque si es solo, simple y sencillamente, por
hacer una noticia y hacer un show mediático y no tenían que informar, y hay algunos medios que eso es lo que se dedican, a malinformar y a dañar el honor de las otras personas, o dar una noticia para que simplemente llenar un espacio y no les importa las consecuencias de lo que publican. Ahí podría haber un eventual delito de difamación. Pero si hay verdaderamente un interés público, ¿verdad? Si hay verdaderamente un interés público, que me parece podría ser el caso del ejemplo del ministro y del obispo, de este ex sacerdote que estaba en una institución pública. Si la prensa informa, era un director de una escuela secundaria, de una escuela primaria, allí me parece que la prensa no comete ningún delito, porque ahí sí podría haber un interés público, ¿verdad? De que se sepa que esa persona. Pero el ejemplo anterior se refería específicamente a la comunicación entre ministro, o al reclamo entre ministro y obispo. Entonces aquí la respuesta podría ser distinta, ¿verdad? Si hay un interés público, y sí puede ser un interés público eventualmente, que personas que han sido sancionadas sexualmente no lleguen a ocupar puestos donde tengan interacción con menores, eso no significa tampoco que se le van a cerrar las puertas en todo lado, ¿verdad? Pero sí, en algunos lugares eventualmente podría ser de interés público. Y el medio decir, bueno, es que nosotros la información la dimos porque es de interés público que también las personas que llevan ahí a sus niños sepan quién es el director o el maestro que los está atendiendo, ¿verdad? Pero hay muchos casos en los que el interés público no puede ser alegado, ¿verdad? Dicen que tenemos que ir a la pausa, a la última pausa del programa. Vamos a la pausa y regresamos para cerrar con esta interesante charla que tenemos hoy con el doctor en leyes, don Federico Campos Calderón, que además es profesor universitario, y tal vez nos da el número telefónico, don Federico, para que ahorita lo pongan ahí también en la pantalla. Claro, el teléfono de mi oficina es 2280 70 60, 80 70 60. Encantado de poder atender cualquier consulta, igual por correo electrónico. Mi correo es jfcampos@lexpenal.cr. 80, 70, 22, 80, 70, 60. 80, 70, 60, 100, disminución, 870. Y pagó antes de que me puse, pagó para que le dieran esos números, ¿no? De ahí es que uno puede escoger los números comerciales, claro, uno le cobra más caro los números comerciales. Y jfcampos@lexpenal.cr. Bien, vamos a la pausa y regresamos para la última parte del programa. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por el canal Altavisión, un canal de Copesantos RL, con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche, conversando con el penalista Federico Campos Calderón acerca de los delitos contra el honor que se cometen por medio de las redes sociales. Pero además de eso también queríamos que él nos hablara un poquito acerca de los delitos que se están denunciando ahorita que están de moda, en contra de muchas personas que están cerca de la iglesia, curas, obispos en otras partes del planeta, también contra pastores, cometidos por pastores. Pero aquí tenemos un par de preguntas rápidas del doctor y de Roy para que Federico también nos haga un análisis sobre estos temas que generan tanta preocupación. Sobre todo, alguna gente tiene la duda de por qué si estos delitos prescriben, por qué o no prescriben, por qué hasta ahorita los están denunciando, para que nos explique y la gente quede entendida al respecto de eso, Federico. Pero primero para las preguntas del doctor y la de Roy. Rápida. Entonces, si una persona me denuncia a mí por un delito al honor y se demuestra que yo no lo cometí, yo puedo demandar entonces a esa persona por calumnias. No necesariamente. Si fuera así, nadie se atrevería a plantear denuncias, ¿verdad? Porque lo siguiente es, si la persona tuvo fundamentos, ¿verdad?, o indicios de que se pudo haber cometido un delito y lo denuncia, y a usted, ya sea por certeza de inocencia o por duda, lo absuelven, si la otra persona no lo hizo con mala intención o simplemente, porque a veces es un tema de interpretación, ¿verdad? La otra persona puede perfectamente haber malinterpretado los hechos o simplemente no supo demostrar su verdad y no le dieron la razón. En esos casos, no necesariamente yo puedo contrademandar o denunciar de vuelta por una calumnia, o realmente se llama el delito de denuncia calumniosa. Okay. La denuncia calumniosa solo es cuando esa persona que planteó la denuncia la hizo basada en hechos falsos o falseó prueba para denunciarlo usted. Es decir, sabía desde el principio que denunció que los hechos eran falsos. Y eso sucede muy a menudo, sucede muy seguido. Entonces, si al final se determina que esa persona estaba mintiendo, ¿verdad? Porque
y los hechos. Ya no es la interpretación de que yo malinterprete, voy a denunciar y me dirá el Ministerio Público si es delito o no, ¿verdad? Pero ya el otro caso que digo es que la persona maledicentemente, ¿verdad?, arma los hechos falsos, miente desde que va a denunciar y pone pruebas falsas o testigos falsos. Allí téngalo por seguro que de vuelta se le viene una denuncia por denuncia calumniosa. Okay. Creo que la mía es similar a lo que usted le consultaba hace un momento, y es que creo que todas las personas que vemos los noticieros, una persona con 40 y resto de años dice, cuando yo tenía 17 fui abusado sexualmente por este tipo o por esta tipo. Entonces, ¿por qué hasta ahora? Es la pregunta que todo el mundo dice. ¿Por qué 30 años después? Ok. Bueno, en eso también hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Y hay que hacer un matiz que es pero muy importante. A ver, hay gente que es abusada sexualmente y que por un tema, digamos, de legítima defensa psicológica, bloquean, ¿verdad? Bloquean el abuso. Y muchas veces solo a través de una regresión de hipnosis o de una terapia psicológica, y que la persona o lo bloqueó o lo tuvo en silencio, el abuso durante muchísimos años, hasta muchos años después viene y lo saca. Allí hay toda una discusión si el hecho superó los 10 años, que el plazo de prescripción máximo son de 10 años, y superó los 10 años, si en esos casos el caso prescribió o no prescribió. Y le digo por lo siguiente, porque no es lo mismo denunciar un hecho que yo tuve la posibilidad, porque lo recordaba siempre, constantemente, de denunciarlo, y otra cosa es que no lo denuncié, simplemente decidí no denunciarlo, y otra cosa es que no pude, por limitaciones psicológicas o por traumas tan fuertes que le impidieron realizar esa denuncia. Entonces en eso hay que hacer el matiz, y el matiz tiene que ver con todo este tema denominado, esta ola denominada Me Too, ¿verdad? El Me Too, que es una palabra en inglés que significa yo también. Es decir, muchas veces pasa que una persona denuncia un hecho y se viene la colada de denuncias contra un eventual abusador, porque esa persona, eso le sirvió para desbloquearse y envalentonarse, tomar el valor que tenía y el miedo, superar el miedo que eventualmente tenía e ir y plantear la denuncia. Pero en los hechos donde la persona siempre tuvo la conciencia, el control y la posibilidad de denunciar y no tenía esos traumas ni esos bloqueos psicológicos y no lo hizo, en esos casos los 10 años son la fecha máxima para poder plantear una denuncia. Es decir, la prescripción, que es lo que se llama en derecho, es el tiempo que se tiene para ir y acudir a los tribunales a reclamar la justicia, ¿verdad? Si pasan 10 años y no lo hice, entonces, y no se demuestra que hubo allí impedimentos, porque a veces son impedimentos de bloqueos psicológicos, pero muchas veces es la amenaza, ¿verdad? O sea, las personas cometen un abuso, por ejemplo, y le meten en la cabeza que si dice algo, la va a matar, ¿verdad? O que si dice algo, la va a difamar. Va a secuestrar un hijo. Todo el mundo, ¿verdad? Exactamente. Le pueden decir cualquier cosa que a la persona la intimida, ¿verdad? Pero si no ese es el caso, los 10 años le corren a muchas de estas personas, y habría que determinar si lo hicieron o no lo hicieron, o lo están haciendo hasta ahora, pudiendo haberlo hecho antes, y entonces el caso pudo haber prescrito. Dice Aldo que está escuchando el programa por la radio en Santana, que... Y un abrazo, Aldo. Con respetos. Un gran profesional, hijo de Don Aquiles, y además un gran liguista, igual que nosotros. Federico, hay una consultita ahí sobre el tema de la que usted trató. Si yo le grabo a usted la conversación, la paso a WhatsApp, hay 2 delitos entonces. O sea, grabarlo a usted, pero además lo que usted está diciendo contra el doctor, también, y yo se lo hago llegar al doctor. Usted me puede acusar a mí por grabar sin su permiso, pero el doctor puede acusar a usted porque lo difamó, porque lo injurió, porque lo calumnió. Sí, también, claro que sí. Y eso, la grabación solo y únicamente se puede hacer o realizar si la otra persona lo sabe, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces, por ejemplo, un profesor da clases, ¿verdad? Y a veces en clases uno dice cosas que no debería decir. Pone un ejemplo. Que no debería decir, pone un ejemplo muy gráfico, y ese ejemplo puede dañar el honor de una persona. Si el profesor no sabía que lo estaban grabando, luego esa grabación no se puede utilizar. Pero si al profesor, y queda grabado, le dice, profesor, ¿puedo grabar su clase? Y el profesor comete la torpeza de pero la pregunta es, usted me acusa a mí porque yo lo grabé. Sin que supiera. Sin que supiera. Y el doctor lo acusa a usted porque usted lo difamó, porque le llegó el audio de él. Sí, eventualmente lo puede hacer. Y esa prueba puede servirle efectivamente para denunciar por difamación. Pero sirve la prueba para los 2 casos, ¿verdad? Sí, sirve la prueba para los 2 casos. En los 2 sentidos puede servir. Bueno, en ese caso no sería, sí, sería una difamación, no contra una comunidad, sino solo en esa grabación, porque yo lo difamé,
frente a un tercero que sería usted, ¿verdad? Y hable mal de la otra persona, ¿verdad? Y podría esa persona venir y querellarme. Perdón, para agregarle ahí, don Federico y compañeros, ¿qué pasa si es accidental? O sea, si una persona está grabando un evento y por casualidad en la toma aparece alguien que se va a ver afectado con ese video, que esa persona accidentalmente lo pone en Facebook porque fue un concierto, no sé, y aparece alguien ahí que se siente ofendido en el video. ¿Qué pasa ahí? O sea, que estaba en amores con una persona. Podría ser, bueno, pongamos ese ejemplo. Bueno, y ahorita les pongo un ejemplo de un caso, espero que me dé tiempo, de un caso que... Sí, nos quedan 2 minutos, que yo pasé. No como abogado, era un caso que yo tuve. No, nada con la novia, sí. Muy interesante, no fue que me grabaron a mí exactamente. Bueno, en esos casos, ¿verdad? Si fue accidental y esa prueba le llegó a la otra persona, o inclusive no accidental, y lo grabaron en un restaurante, porque a veces se ponen investigadores privados a perseguir a parejas para poderlas sorprender en el adulterio, ¿verdad? Eso perfectamente sirve como prueba, ya sea, si sirve directamente, con mucho más razón sirve accidental. Son los típicos videos que también pudo grabar alguien de un carajo que se brincó un alto y tuvo un accidente y chocó, y eso va de prueba del delito que eventualmente se está investigando, ¿verdad? Entonces sí podría eventualmente servir como prueba, y no hay una prueba ahí espuria. Ahora, el caso que yo les quería comentar, y es un caso que se suele dar mucho también, fue un caso donde yo defendí, condenaron a la persona. Entiendo yo que es uno de los primeros casos, o uno de los únicos casos que se ha condenado, creo que hay como 2 nada más, donde había una relación de adulterio, de infidelidad. Entonces el esposo, que sabía que la esposa le estaba haciendo infiel, le cogió su teléfono, como que yo cojo el teléfono de don Aquiles, se metió a su cuenta y se reenvió los mensajes de WhatsApp. Okay, entonces cometió un delito, ¿verdad?, de meterse o de irrumpir en la privacidad, en este caso del teléfono de don Aquiles, si yo lo hiciera, que es un teléfono que a mí no me pertenece, ¿verdad? Y entonces me reenvié yo mismo los mensajes, luego los recibí en mi teléfono, los imprimí y los ofreció como prueba del divorcio. En ese caso, a esa persona no le sirvieron esas pruebas porque violentó la intimidad, entonces ya contaminó la prueba, exactamente, la contaminó, y además cometió un delito, y además la ofreció en un proceso de familia, según él o según esa persona, para acreditar para defender, en su beneficio. Para acreditar el adulterio. Entonces, mi cliente, que fue a la que se le metieron al teléfono, me contrató, planteamos la denuncia por la violación a la privacidad, y al esposo no solo le habían puesto los cuernos, sino también resultó condenado, ¿verdad? Entonces, muchas veces, ¿verdad? Le sale más caro el caldo que los frijoles, ¿verdad? O fue por lana y salió trasquilado. Como dicen, es mejor seguir con los cuernos. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? O es mejor usar otro tipo de pruebas y no hacer ese tipo de tonteras de meterse lamentablemente, y coger el teléfono ajeno. Lamentablemente, vamos a tener que comprometerlo para otro programa. Claro, encantado. Porque realmente quedan muchas cosas. Estamos en un capítulo que son los delitos del honor, que ya los vimos, son 4 fundamentalmente, pero hay otro montón de delitos que también tienen interés público, totalmente, y que sería importante poderlos ir poco a poco analizando con don Federico acá. Yo feliz de venir. Muchísimas gracias, don Federico. Doctor. No, muchas gracias más bien a Federico, esperamos que venga pronto, porque sí hay muchas preguntas que quedan ahí en el aire, ¿verdad? Y bueno, los doy. Excelente programa y sin duda comprometido para eso, ¿verdad? Bien, don Federico, yo me comprometo con el Café Tarazú para que usted no se vaya sin nada, y aquí le dan el hospedaje, y entonces para que pueda venir a compartir con nosotros, como lo hacemos con otros contertulios fijos del programa, con economistas y doctores también, y en fin, políticos que vienen a compartir con nosotros acá en la zona de Los Santos. Ahora vamos a ir a compartir, ¿verdad? Claro. Vamos a ir a compartir ahí a eso viene, sí. A comer fortitado, Osvaldo, así es que póngase las pilas con la fortitado y con los pejevalles. Osvaldo Sánchez Benavides es un furibundo herediano. Muchas gracias, don Federico. Un placer, de verdad. Bien, muchísimas gracias. Nos escuchamos de hoy en 8. De hoy en 8 tenemos, doctor. Estamos con Luis Madrigal, la historia detrás del gerente Copeota, Luis Madrigal, que tiene todo un testimonio interesantísimo para compartir con nosotros. Un testimonio de vida, de familia, de superación, de paciencia, de mantenerse. En realidad es un testimonio muy bonito que vamos a tener de hoy en 8 días para todos ustedes. Supo levantarse del suelo. Se mantuvo siempre agarrado de Dios hasta que llegó el momento, y ahora es gerente Copeota y está pasando un momento muy importante en su vida. ¿no? Bien, muchísimas gracias, y nos escuchamos y nos vemos de hoy en 8 en una edición más de su programa Hablemos. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Entonces ahora...
Señor caficultor.